El caso más grave que atendí fue por teléfono. Llegó un momento en el que yo en la fundación atendía los casos por teléfono. Entonces las personas llamaban y pues algunos pedían nada más referencia de a dónde dirigirse, qué procedimiento hacer, cómo apoyar a sus hijos que sufrían bullying, qué lecturas recomienda o recomendaba la fundación para, pues para instruirse y poder apoyar en casa, ¿no? Pero un día me llamó un joven que me decía que le estaban haciendo cyberbullying. Le hacían bullying a través de Instagram en ese tiempo. Entonces él se dedicaba a la moda, estaba como en ese círculo de la moda y él era diseñador. Y ya era un joven grande, ya era mayor de edad. Ese día la llamada duró más de 2 horas, fue cansadísimo porque el chico quería suicidarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 9 de Tirándole Alto, el podcast. Y como acaban de ver, tengo una invitada también especial, mi novena madrina del top 10 de padrinos mágicos del podcast Tirándole Alto. Y tengo el gusto de presentar a la pedagoga Guadalupe Reza. Es una entrañable amiga. ¿Cuánto tiempo tenemos de...? Bueno, bienvenida al episodio número 9. Gracias por aceptar la invitación, Guadalupe. Gracias a ti por invitarme. Muy contenta de estar aquí contigo. ¿A qué le tiraba alto Lupita, la niña, cuando estaba en esa etapa de su vida? ¿Con qué soñabas, Lupita? Es que si te lo platico no lo crees, porque es bastante curioso cómo la vida me ha ido orillando a dedicarme a lo que me dedico, porque para nada veía yo en mi niñez que quisiera ser ni profesora, ni pedagoga, ni mucho menos involucrarme con niños, pero es algo que se me da natural. Tengo esa necesidad de acercarme a ellos, o más bien detecto esas necesidades que yo tuve cuando era niña y me motiva a ayudar, acompañar y ayudar. Por supuesto que todavía estoy resolviendo cosas, pero detecto y puedo empatizar mucho con los niños por este tema. Yo no me había visualizado en alguna profesión, yo la verdad era bastante fantasiosa. Todavía estoy pensando que quisiera estudiar antropología social porque me apasiona el comportamiento humano, me interesa muchísimo el saber cómo, por qué, para qué y hacia dónde va todo esto, pero no tenía un sueño específico cuando era niña. Yo simplemente jugaba y me la pasaba bien. Qué No padre. andaba como, no andaba como se les ve muy definido a los niños ya desde ahora, más bien desde que Sí. son niños, ahora se les ve muy definido, como que a qué le tiran, qué les gusta, para qué son ágiles, en qué encajan más. Yo siempre como que hacía una cosa y hacía otra, y luego me gustaba otra, y no me especializaba, pero en nada. Así que un poco de todo. Bienvenida al club. Bienvenida al club, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo estudié comunicación en la Plata y en Tabasco. Yo sí me acuerdo que de niño ahí grababa el cassette y todo eso, la locución. Y lo logré, lo hice en su momento, lo hice de a gratis, luego lo hice cobrando y así, ¿no? Pero bueno, yo igual no me visualizaba. Lo que sí es que coincido mucho contigo en el sentido de que a ambos nos gusta ayudar a las personas, nos gusta la cercanía y todo eso. Y creo que eso fue lo que nos conectó desde un principio, ¿te acuerdas? ¿No? De Sí, esta parte de, aunque yo estaba en otros rollos cuando nos conocimos, yo me dedicaba a otra cosa, o sea, realmente no estaba en el business de ayudar a la gente o en esta tarea de acercarnos a ellos y poderles dar soporte. Pero sí lo hacía yo, pues como amigo, como familia, pareja, ¿no? Entonces es muy importante. Y entonces siempre fuiste muy fantasiosa, pero sí tenías bien claro que lo tuyo era ayudar a los demás.
Sí. No sabías realmente si niños, chicos, grandes, pero tú, la onda era ayudar. Y entonces cuéntame, ¿cómo es que llegas a la pedagogía? Porque actualmente eres pedagoga, das clases, pero aparte has pasado por diferentes instituciones que se dedican a la prevención del bullying. Cuéntame si eso se volvió una pasión, se volvió un sueño, y bueno, ya que estás ahí, ¿a qué le estás tirando ya estando ahí? ¿Cuál es tu meta? Bueno, yo, para empezar, cuando empecé a estudiar la universidad, empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Así de tan del otro lado estaba, sí. Me quedé en Ya sexto sé. semestre sí, de ingeniería en sistemas y ahí fue donde dije, ay, creo que esto no es lo mío, no En me sexto. apasiona. Sexto semestre. ¡Wow! Oye, es que ya ahí, paréntesis, es que eso está interesante, ¿eh? Porque ya en sexto semestre ya es difícil que digas, ay, no voy a echar reversa, no voy a escribir en otra carrera, o a ver qué hago de mi vida, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Siento, siento que fue necesario que yo estuviera ahí porque el de alguna manera entender como las materias de esa rama y empezar a hacer los ejercicios de esa rama y ver cómo, por ejemplo, un ingeniero resuelve un problema, te ayuda a aterrizarlo en otro tipo de problemas. Por ejemplo, eso me facilitó muchísimo la lectura a mí, o sea, el resolver problemas matemáticos me facilitó que yo empezara a leer, a tener mejor comprensión lectora. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que quería estudiar pedagogía. Ya O sea, estudié pedagogía sí, ¿estudiaste pedagogía en dónde? en la Universidad Albert Einstein, que se enfoca muchísimo en el desarrollo humano. Y eso tuvo mucho que ver en que yo me inclinara a las ONGs, a otro tipo de preparación, porque yo pensaba, o por lo menos era lo que yo conocía, que solamente la universidad y la escuela era lo que te educaba, ¿no? Pero Sí. ya cuando tuve ese panorama de humanista, de empezar a enfocarte en tu desarrollo personal, en tu desarrollo integral, empecé a ver que se puede aprender de todo y de todos. Entonces, empecé a tomar muchos cursos, me especialicé en muchas cosas. Cuando egreso de la universidad, entro a trabajar en una empresa de seguridad privada y yo era recepcionista. Y esta empresa de seguridad privada financiaba una fundación que se dedicaba a la prevención del bullying. En ese tiempo Ujú. el tema del bullying acababa de explotar aquí en México y bueno, hasta la fecha muchas personas todavía dicen que todo es bullying. Acaba de explotar el término bullying. Ajá. O sea, porque la agresión escolar, por llamarlo de alguna Siempre ha manera, existido. o la carrilla, ¿no? O la carreta, como dicen, siempre ha existido. O sea, en mi época no le llamaban bullying, le llamaban, eres el güey del salón. O el acarrillado, ¿no? O te traen de bajada, o te agarraron de su puerquito. O sea, esos eran los términos que usaban, no sé. Y no era como que, Así es. ay, me están pegando en la escuela, o sea, no era. O sea, yo me acuerdo Cuando, perfectamente. Ajá, te escucho, perdón. no, platícame. Que yo me acuerdo que era la máxima de, me pegaron, pegas, y si no te defiendes, yo te madreo a ti, ¿no? O sea, esa era la terapia para el bullying. O sea, como Así quiera es. ibas a recibir unos golpes, ¿no? Pero bueno, te sacaba adelante pues esa programación hasta cierto punto, ¿no? Oye, pero a ver, Ujú. entonces empiezo a trabajar, pero esa era tu meta, o sea, tu meta, ok, ya estoy en pedagogía, sé que voy a dar clases, pero tu meta era realmente ayudar a los chavos, o sea, ¿cómo te involucras? ¿Cómo pasa esto de niña ser fantasiosa? Luego dijiste, me voy a involucrar con la tecnología y luego a la mera hora, no, pues es que no es lo mío, que eso te lo admiro muchísimo y te lo respeto, porque mira que hacer ese cambio, ese recalculado de vida, porque no es como que, ay, bueno, me equivoqué de blusa, me la cambio mañana. No, o sea, ya llevabas más de media carrera hecha y decir, voy a empezar otra cosa. Wow. Eso es realmente admirable. Yo creo que muchas personas no hacen eso. Entonces, ¿cómo te metes ahí en el tema de ayudar a los niños? O sea, ¿cuál es tu primera fundación? ¿Cómo llegas a esa parte? Bueno, a mí me invita una profesora de la escuela a un curso de, de bullying para pues informarme sobre el término y sobre qué alternativas había
pues prevenirlo o contraatacarlo, porque pues se conocía poco sobre el fenómeno que ahora ya está muy estructurado y definido. En ese entonces apenas se le empezaba a nombrar así. Entonces voy al curso y me gusta. Entonces, cuando me invitan a trabajar de recepcionista, pues yo acepto para estar de alguna manera cerca, porque esta empresa financiaba a la fundación. Entonces, no hice creo que ni una semana en la recepción cuando se dieron cuenta que yo tenía otro tipo de aptitudes, ¿no? Se me facilitaba mucho aprender sobre pues este nuevo término. Entonces me empecé a involucrar más con la fundación y lo que hacía era informar, como que difundir información sobre este nuevo fenómeno, brindar alternativas, plantear escenarios en donde se pudieran resolver este tipo de conflictos sin pasar a más, porque en ese tiempo que estaba en auge el término era porque ya estaba muy agresivo el acoso. O sea, ya se veían Ajá. agresiones graves entre los pares, que son, por ejemplo, no tienen que ser menores, el bullying también se puede dar en la universidad. Yo lo sufrí en la universidad también y ya me di cuenta que cuando lo fui identificando, que lo sufrí a través de mi vida. Entonces, me llamaba la atención decir, ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Qué pasaba en mí que yo no me daba cuenta? ¿En qué situación estaba? ¿Qué estaba yo viviendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaban mis papás? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaban mis maestros? ¿Por qué no tenía la confianza de decir que algo me estaba sucediendo? Y fue ahí en donde empecé a especializarme en ese tema. Ok. Y tiene que ver, hay una correlación en cuanto a yo lo sufrí, yo les ayudo. O sea, empatizas más, identificas más patrones, todo eso. De alguna manera es como, yo lo vi como un proceso de sanar. El yo Ujú. empezar a detectarlo, empecé a sanarlo en mí y después ya se me hacía muy injusto que las personas lo vivieran, pero también empecé a ver el otro lado, porque yo decía, bueno, ok, yo viví varias experiencias en donde algunas sí eran completamente abusivas y otras eran porque yo las permitía, pero no yo te permito que me pegues, sino de, pues si me estás pegando, ¿por qué me quedo ahí? ¿No? Es otro lado muy interesante de abordar, porque casi siempre eh, las personas que sufren bullying nos etiquetamos como víctimas Ajá. y el que ejerce el bullying es etiquetado como agresor. Entonces, ¿qué está pasando ahí de mi parte también? Que me está haciendo un blanco, que me está haciendo ser un blanco fácil para este tipo de personas, ¿no? Ahora, ¿este tipo de personas son malvadas? No lo creo. Digo, todas las personas somos diferentes y dependiendo de nuestro contexto vamos a actuar. Y también hay mucho trabajo que hacer en cuanto a educación emocional y en comunicación, porque muchas veces no sabemos lo que sentimos y no sabemos cómo comunicarlo. Y eso me llevó a mi siguiente trabajo. Yo estuve en la fundación alrededor de 5 años, casi 6, en el que en ese tiempo me fui especializando en impartir las conferencias en las escuelas, participaba en los medios de comunicación, intervenía yo de repente en programas en donde nos invitaban a opinar al respecto de un caso o a hacer recomendaciones a los padres de familia, a los maestros, a los tutores, a las personas que conviven con los niños para que este fenómeno no se diera o se diera de una manera leve, se identificara de una manera oportuna y se atendiera en el momento exacto antes de que las cosas pasaran a mayores. Eh, Cuando yo dejo de trabajar en la fundación fue porque nació mi hija, entonces ya no podía dedicar todo el tiempo a estar ahí. Y empecé a trabajar en línea porque después de un añito que nació mi hija fue cuando empezó la pandemia. Ok, Entonces me sí. invitan a trabajar en línea en una escuela digital de educación emocional y eso viene a complementar el, el como ir resolviendo, a ver, aquí está el bullying, ¿por qué me pasó? ¿Cómo me pasó? ¿Desde cuándo venía pasando? No nada más pasa porque llegue alguien malo y me moleste. ¿Por qué pasa? O sea, ¿por qué yo soy vulnerable? ¿No? ¿O por qué las personas son agresivas? Y ahí empecé a identificar un montón de comportamientos que nada tienen que ver con esas etiquetas de antes, ¿no? De decir, ay, es que él es el dejado y él es el abusivo, ¿no?
todos tenemos de todos los lados, pero depende de la situación, del contexto, de lo que esté sucediendo en ese momento, es en donde nos vamos a colocar como pequeñas piezas de ajedrez. O sea, eso se puede interpretar como una agresividad o sufriste por ese tema, por ejemplo, de, ya ves, el típico, los nombres, los apellidos, ¿no? Mira, en su momento sí me llegó a molestar y sí, sí lo usaban mucho para molestarme porque cada que me preguntaban mi nombre era, ¿cómo te llamas? Guadalupe Reza. ¿Y si rezas? ¿Y cada cuándo Ujú, rezas? ¿Y cómo rezas? Y ujú. entonces ¿Y a siempre me quién le hacían el rezas, chiste. no? Ajá, Exactamente. Entonces, primero sí me molestaba, porque yo no comprendía, ¿no? O sea, yo lo tomaba como me están molestando y a la gente se le hacía muy gracioso. Después aprendí que si yo no comentaba que eso me molestaba o me incomodaba, la gente iba a seguirlo diciendo. Y no es una agresión ni una manera de molestar, es simplemente que se les hace un buen juego de palabras, lo asocian con algo que ya conocen y te lo dicen sin filtro como tal. Y bueno, la vida misma es así, no puedes vivir esperando que todo el mundo tenga un filtro especial contigo. Tienes que aprender como cuál es la intención de las palabras, cuál es la intención con la que te las dicen. Y eso cuando eres niño no es sencillo, porque no te claro. educan para hacerlo. Y cuando eres adulto y fuiste un niño que no te educaron para hacerlo, es todavía más difícil. Y bueno, ya cambia de nombre el bullying y se vuelve, por ejemplo, en el trabajo, mobbing, en donde ya te es molesto ir a tu trabajo porque te están con una misma situación todo el tiempo, todos los días, y empieza a mermar tu calidad de vida y dejas de dormir y dejas de comer, te estresas muchísimo, reaccionas de una manera violenta cuando te hablan o cuando te hacen una observación, y eso es lo que se tiene que atender. O sea, ningún fenómeno es malo, o sea, los fenómenos son morales, cada quien va a interpretarlo a la manera que lo observa desde la posición de la que lo observa. Ahora, quiero que me digas cuántos casos has visto en todos estos años y cuál ha sido el más grave. Muchísimos, muchísimos. La verdad, si Putas. los cuento te mentiría porque se dan en todas partes. Ya, los de ahora, de verdad que yo no sé qué les pasa. Yo no sé cómo estamos educando que de verdad hay cosas que son tan burdas y se interpretan como abusos o acosos hacia los menores cuando son simplemente llamarles la atención para educarlos, pero bueno, de hecho, más se ha dado ya ahora de decir que los profesores hacen bullying a los niños. Para empezar, pues no se puede dar el bullying porque no son pares. Ya cuando hay un acoso de un mayor que es una figura de autoridad, como un profesor frente a un grupo, ya no es bullying porque no son pares, no son iguales, no son situaciones iguales. El profesor tiene autoridad y tiene poder sobre el alumno, entonces ya eso ya es un abuso de poder. Pero el bullying se da siempre entre pares, así sea en el nivel que sea, desde preescolar hasta la universidad, en la maestría, donde quieras, ¿no? Pero siempre entre pares, entre tus iguales, entre los que están en la misma situación vulnerable que tú. El caso más grave que atendí fue por teléfono. Llegó un momento en el que yo en la fundación atendía los casos por teléfono. Entonces las personas llamaban y pues algunos pedían nada más referencia de a dónde dirigirse, qué procedimiento hacer, cómo apoyar a sus hijos que sufrían bullying, qué lecturas recomienda o recomendaba la fundación para, pues para instruirse y poder apoyar en casa, ¿no? Pero un día me llamó un joven que me decía que le estaban haciendo cyberbullying. Le hacían bullying a través de Instagram en ese tiempo. Entonces él se dedicaba a la moda, estaba como en ese círculo de la moda y él era diseñador. Y ya era un joven grande, ya era mayor de edad. Ese día la llamada duró más de 2 horas, fue cansadísimo porque el chico quería suicidarse. Él quería terminar con lo que fuera que estuviera pasando,
en ese momento. Y, y yo sentía una responsabilidad horrible de no colgarle el teléfono, de decir yo hasta que lo escuché, y yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, yo apoyé desde donde Ajá. pude con las herramientas que tenía en ese momento, que era todo el backup de conocer sobre ese fenómeno y de tratar de explicarle, mira, te sientes así porque es tu círculo y no estás viendo más allá, pero imagínate que este problema que tienes ahorita es un globo que lo tienes pegado a la cara y pues por supuesto sientes que te va a estallar, pero imagínate que tú estás viendo a una persona en tu misma situación, ¿qué le recomendarías? ¿Qué harías? Bueno, total que cuando me dijo, te voy a colgar porque ya tengo hambre, dije, ya está bien, ya salió de esta crisis, ya está bien, porque aparte su mamá, su mamá le tocaba desesperada, yo creo que él estaba encerrado, no sé si en un baño, en un cuarto, y pues su mamá ya sabía lo que él iba a hacer, y su mamá fue la que le pasó el teléfono para que hablara con alguien. Entonces, ahí vi la necesidad que tenemos de la educación emocional, de cómo situaciones de bullying nos pueden hacer destantearnos tanto que de verdad no valoramos lo que es, pues, la vida. No puedes estar pendiente de lo que opinen los demás para disfrutar o no tu vida. Oh, sí, claro. Oye, ¿y cuándo es realmente bullying y cuándo es exageración? Es decir, ¿cuándo es, o sea, cuándo es bullying como ustedes lo tengan registrado Ujú, clínicamente, sociológicamente, psicológicamente, pedagógicamente? ¿Y cuándo realmente es una maximización o maximizar un tema tan, como por ejemplo ahorita el de los nombres, pues, ¿no? O sea, no es así como es. que, ay, es que me quiero matar porque todo el mundo ya descubrió que me llamo Isidro y todos me dicen Chilo, ¿no? Entonces, digo, yo entiendo que cada uno canaliza y toma las cosas, pero así existe el mecanismo como para decir, oye, dijo esto, no, o sea, no. O sea, sí está feo que te digan y que te burlen, porque sí está feo, pero no es como para que, ay, hagamos un drama, Ujú, ¿no? Digo, no lo quiero llamar drama, claro, pero pues eso se acaba convirtiendo. así es. Hay una regla muy sencilla que yo le aprendí a mi jefa, que de verdad que le ha aprendido muchas cosas. Entre ellas, pues ella fue la que me dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Te llamas así y siéntete orgullosa de tu nombre. Y ella fue la que me dio ese impulso para yo, con mucho orgullo, decir, me llamo Guadalupe Reza, ¿vale? Entonces, ella me enseñó la regla de las tres C. Cuando el acoso es constante, con intención y contra alguien en específico, una sola persona, ahí se dice que es bullying. ¿Cómo lo notas llevando un registro? A ver, si yo creo que a mí me hacen bullying porque no me entendí con mis compañeros en la escuela, voy a anotar en un cuaderno. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué siento que me hacen bullying? O sea, bueno, yo ya que soy un adulto, ¿no? Pero en caso de un niño Ujú. lo tendrá que hacer el profesor o su mamá o el tutor a cargo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué me molestan? ¿Cómo me molestan? Pues me dicen tonto, me dicen feo, me dicen gordo, me dicen inútil. ¿Cuándo te lo dicen? Ah, pues cuando de repente jugamos fútbol y se me va la pelota, me dicen, ay, qué menso. Eso no es bullying. O cuando de repente, digo una palabra mal y los niños dicen, ay, qué bobo. Eso tampoco es bullying, porque es una reacción común que tenemos ante situaciones y acciones de los demás, ¿no? ¿Cuándo es bullying? Cuando eso me está afectando, cuando me lo dicen sin razón y nada más por molestarme. Cuando llegan y en tu lugar te dicen, hola tonto. Ay, no, a ese tonto ni le pregunte, maestra. O sea, y ya no nada más es la agresión verbal ni la física, sino también la agresión a distancia, porque ya hoy en día todos los niños digan que no, las mamás tienen redes sociales, no nada más Facebook, no Instagram, no Snapchat, no todas las nuevas que salen, no Twitter, no nada de eso. Tienen WhatsApp y WhatsApp es una red social por donde también se da el acoso. Telegram, WhatsApp, Messenger. Todo esto puede ser una herramienta para estar hostigando a una persona de una manera que no te imaginas. Y el impacto es
10 veces más grande que si te lo estuvieran haciendo en persona, porque es la idealización que tú tienes de tu propia persona a la que están manchando enfrente de las personas en las que tú quieres aparentar que eres o no eres cierta cosa. Entonces, a nivel mente, la mente no entiende si es real o no algo, ¿no? Sí, Si yo claro. ahorita empiezo, ay, qué frío, uy, tengo mucho frío, o si yo bostezo, hay una cosa que se llama reflejo de espejo. Sí. No sé si te ha sucedido que ves bostezar a alguien y también te dan ganas de bostezar, o Ahorita me de dieron repente ganas. pues andas así Sí, enojado y claro. llega alguien y, hola, ¿cómo estás? También le contestas igual. O al contrario, si tú estás con la mejor actitud y llega alguien y te dice, buenas noches, tú también le dices, "Bueno, pues buenas noches, ¿no?" O sea, uno proyecta y los demás también proyectan en uno. Entonces, ¿qué hay que contagiar? Pues actitudes positivas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues involucrándonos más, no nada más en la crianza, sino en el desarrollo personal, porque no podemos otorgar a los demás lo que nosotros no tenemos. Claro, claro, sí, no, completamente hace sentido eso. Oye, entonces, bueno, sí, sí tiene solución el bullying, ¿no? O sea, ¿cómo lo solucionamos? O sea, ya dijiste, bueno, hay que aplicar las tres C. Si es constante, si es con intención, y el último, ¿cuál era? Contra alguien en específico. O Contra sea, alguien que en es contra específico. mí. Claro, por ejemplo, si yo, voy a hablar en primera persona. Si yo molesto a Guadalupe, molesto a Pedrito, molesto a Paquito, molesto a Miguelito, y a ti te digo una cosa, a los otros les digo otras cosas distintas, o sea, ahí no es bullying, ahí es que el niño es jodón. O sea, Claro es que eso, sí, ¿no? O que tiene sea, un no, problema para socializar con los demás. Y ahí es claro, donde tienen que intervenir las habilidades del profesor y tiene que haber una muy buena comunicación con los padres de familia. Porque ¿qué claro, es lo que pasa? Que muchas veces los grupos de las escuelas, sobre todo públicas, están saturados. ¿Y qué pasa? Que el profesor medio alcanza a ver qué pasa. Y si no llega alguien y le dice, menos se da cuenta. Entonces los niños van a casa y platican en su casa, es que este niño siempre me molesta. Y yo siempre que hablo con papás les digo, para un niño hay dos palabras que son infalibles que siempre las van a usar, el siempre y el nunca. que Ese siempre la van niño a usar y que... siempre me molesta. La Sí, sí, maestra sí. nunca me deja ir al baño, ¿sabes? Entonces hay que entablar un diálogo para que se pueda Claro, empezar primero a comunicar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Si me incomoda, ¿por qué me incomoda? ¿Qué se puede hacer? Siempre, siempre, siempre un problema parte de lo más sencillo y se va haciendo más complicado. ¿En dónde está la solución al bullying? En que nosotros identifiquemos esas conductas y empecemos a poner acciones. ¿Qué se sugiere? Y muchas personas me van a odiar por lo que voy a decir, pero cuando se empezaron a imponer sanciones hacia el bullying, que para empezar nunca estuvo bien identificado, porque ya eran casos de violencia extrema y no bullying, los casos graves, este, ellos decían las sanciones son muy leves, ¿no? Pero yo siempre he pensado que siempre se puede prevenir para evitar que suceda algo o empezar a atender algo para evitar que se haga más grande. O sea, yo sí era de las niñas de que llegaba, le daban el citatorio y yo llegaba a mi casa a enseñarlo, así de, ya no puedo vivir con esta angustia, ya que me regañen de una vez, ¿no? Entonces, siempre he pensado que hay un trasfondo, o sea, de una situación, por leve que sea o por grave que sea, hay algo atrás. ¿Y qué pasó? Que no lo atendimos, que no lo vimos y permitimos que siguiera ocurriendo. Hay casos emblemáticos de México que se llamaron bullying y que no lo fueron, o justificaron agresiones bastante fuertes, por ejemplo, niños llevando armas a las escuelas para defenderse del acoso que sufrían. O sea, no es simplemente el acoso, es el contexto social. ¿Por qué un niño
llega a ese nivel de decir, a mí no me queda otra salida más que eliminar al que me molesta. ¿Por qué llega a ese nivel? ¿Qué está sucediendo en la escuela? ¿Qué está sucediendo en la casa? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué no permito? Porque también el no permitirles expresar sus emociones, o sea, desde niños, no sé si todavía sea muy común, pero es el no llores. En mi caso, por Sí. ejemplo, era el no te enojes. Entonces, no sabes, y ahora de adulto, cuando me enojo, porque de niña no se me permitió. Y Sí, berreo sí. y pataleo y hago el berrinche, claro, porque me cuesta mucho trabajo controlarlo, porque es algo que yo no aprendí a hacer en mi niñez, ¿no? Entonces también, como era el no llores, el no te enojes, pues ahora me enojo y lloro. Me llega casi, casi a tumbar la depresión porque yo no aprendí a gestionarlo cuando era niña. Entonces, yo siento y confío mucho en que ahí está la solución para cualquier conflicto, porque no solamente es especializarte sobre un fenómeno, que por ejemplo es el bullying, sino de ver qué otras alternativas hay para que se den esos fenómenos y qué otras cosas no están siendo atendidas. Por ejemplo, en este aspecto, las emociones, que fue lo que vino a complementar mi formación y mi interés. ¿Qué pasa con las emociones? No estamos ni siquiera nombrándolas. Si alguien llega y te pregunta, hola, ¿cómo estás? Bien. Bien no es una emoción. O mal, mal tampoco es una emoción. Triste, enojado, feliz, contento. Esas son emociones. Entonces, empezar a nombrarlas nos va a permitir resolver conflictos y permitirles también a los niños que ellos resuelvan sus propios conflictos, porque si bien a la escuela uno va a formarse académicamente, también va a aprender a socializar. O sea, la escuela es la antesala de tu vida de adulto en sociedad. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un niño que todo te resuelven, que no permiten que te suceda ninguna experiencia desagradable? Cuando sales al mundo sin todos estos filtros, no, pues qué cruel es el mundo. Yo no lo voy a resistir porque me mimaron tanto, y lo digo así, mimaron, porque estamos perjudicando al mimar en ese aspecto, porque no les estamos permitiendo que desarrollen esas herramientas que les van a hacer falta en los trabajos, porque ¿qué va a pasar el día que tu jefe llegue de malas porque está cansado, porque chocó su coche o porque no estás haciendo bien tu trabajo? Te vas a súper ofender si te llaman la atención y ya no vas a querer ir a trabajar. ¿Y qué le pasa? Y hay personas que no duran un mes en un trabajo. Que ya ocurre, ¿eh? O sea, eso ya es una Niños realidad. que hay niños que cambian de escuela durante la primaria unas 5 veces, porque en todas las escuelas les hacen bullying, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, ¿es una solución? O sea, no quiero sonar obvio ni quiero sonar torpe, ¿verdad? Pero es una solución cambiar al niño de escuela cuando por naturaleza, por definición, va a encontrarse otro buleador en la escuela nueva, por así decirlo. ¿Es una solución o realmente es algo que tapa el problema del momento? Es un curita para la herida, ¿no? Porque a lo mejor Ujú. llegas tú a un contexto nuevo y en lo que te vuelves a adaptar, de todas maneras va a llegar alguien con un carácter diferente al tuyo y vas a chocar. ¿Y qué pasa? Que no lo aprendes a solucionar. Los Claro. niños son capaces, no los limitemos, ellos son capaces de resolver sus conflictos entre ellos porque son iguales, son pares. ¿Qué pasa ahora? Yo lo he observado mucho. No permiten, las mamás no permiten que los niños jueguen, ¿sabes? Porque a la primera que un niño Sí, dice, es que esto ya no me gustó, vente, hijo, no juegues con esos niños y yo te no cuido te y juntes. te llevo con otros niños. O sea, no le estás permitiendo que él empiece a negociar. O sea, si no Claro. todos quieren jugar a lo mismo, que él diga, bueno, va, yo no quiero jugar ahorita, aquí me espero y hasta que quieran jugar a lo que yo quiero ya voy. O que él diga, o que ceda y diga, bueno, sí, va, voy a jugar a los indios y los vaqueros porque ustedes quieren, ¿no? A final de cuentas, así es la vida, un constante estira y afloja y aprender a negociar para adaptarte con la gente. No toda la gente que tengas a tu alrededor va a ser como tú.
no van a tener los mismos valores, no van a tener las mismas prioridades, van a ser personas a lo mejor que no tengan tacto para decirte las cosas. Y tú estás acostumbrado que con pincitas te dicen, oye, ¿me prestas por favor tu juguete favorito? Y si llegó alguien y lo agarró, ¿qué haces? Se te acaba el mundo. Eres incapaz de encontrarle una solución a eso y de mediar para que todo pues siga siendo una convivencia armónica, que al final de cuentas es lo que va a pasar toda la vida. O sea, tenemos compañeros de trabajo con los que no nos llevamos, vecinos con los que no nos llevamos, gente con la que no empatizamos en sus ideas y sin embargo todos tenemos que convivir y en santa paz. Sí, creo que sí es una delgada línea esta parte del bullying, de saber identificar cuándo mi hijo está siendo bulleado y cuándo son casos de comportamientos normales o naturales de niños, ¿no? Entre los niños. O cuando mi hijo está ejerciendo bullying, porque es algo que muchos papás no queremos ver. O sea, de repente Sí, nuestros propios hijos son los que empiezan a molestar a alguien más, a ver qué está pasando, de dónde está copiando ese comportamiento. Primero reviso en mí y luego veo alrededor. Voy a ver primero en mí si yo me estoy portando prepotente con alguien o si yo me estoy portando abusiva con él, ¿no? Mi hijo. Y después empiezo a revisar alrededor qué está viendo, qué está haciendo, con quién platica, con quién juega, en la escuela que hace. Y eso nada más se logra haciendo equipo con los profesores, porque son los claro. segundos. De verdad que yo me ha tocado también estar en el lado de la docencia y te encariñas inmensamente con los niños. Y yo en lo personal me encariño con los que son etiquetados como los latosos, los flojos, los problemáticos que nadie quiere, los que ya nadie soporta, porque cómo nos encanta etiquetar. Y yo les tengo mucha empatía porque de alguna manera yo también fui etiquetada. Claro. Y ahora yo agradezco mucho el nuevo plan de estudios y los cambios que se están haciendo en la educación. Yo sé que muchas personas a lo mejor desconocen o desconocemos o desconoceremos o desconocíamos muchos de los términos y cosas que se manejan, pero ahora que estoy del lado de las personas que se encargan de capacitar a los maestros para que ellos apliquen todo esto con sus alumnos, yo lo agradezco. Yo digo, si yo hubiera tenido este tipo de educación, me hubiera desenvuelto más rápido en lo que soy buena y no hubiera divagado tanto, no hubiera hecho 6 semestres de ingeniería en sistemas, por ejemplo, o a lo mejor los hubiera terminado porque mi formación hubiera sido más integral. Ahora los programas son enfocados en la comunidad, ya no te enseñan a pensar nada más en ti como ser individual, te enseñan a identificar necesidades en tu comunidad, empezar a identificar qué tipo de familia tienes, en qué tipo de entorno viven, por qué viven así, cómo quieren vivir, qué proyecto propones. Les están dando mucha apertura y también a los profesores. ¿Por qué? Porque cuando teníamos los estándares rígidos, teníamos que de alguna manera discriminar a esos niños y etiquetarlos y calificarlos y decir, bueno, tú eres el lento, ¿no? ¿Y qué haces? Pues mandarlo a una clase de lentos, donde va a ir todavía más lento, ¿no? Que los demás. Entonces, ¿cuándo los va a alcanzar? Este nuevo plan de estudios propone integrar, o sea, no separar. O sea, sí, de repente, a ver, ¿a quién le está costando trabajo las matemáticas? ¿Por qué? Voy a identificar tu necesidad y entonces te voy a, a poner a trabajar con alguien a quien se le haga súper fácil para que tú veas que es fácil también y te interese y te guste y te apliques, ¿no? Entonces, el Oye, grupo tiene un ambiente muy diferente. yo escuchaba que decía, por ejemplo, si no eres bueno en matemáticas, pero supongamos que al niño le gusta la música, ¿no? Específicamente el piano. Error número uno. Si no sacas 10 en matemáticas, no te voy a volver a dar el piano. Valió madre. Lo que tienes, y este señor le explicaba, no, güey, lo que tienes que hacer es sentarlo en el piano y que toque el piano y maximizar lo que sí le gusta y automáticamente te va a pasar matemáticas. Con 7 si quieres, pero te va, o sea, lo va a enfocar, ¿no? A cumplir todas las tareas.
Por supuesto que sí, digo, nadie va a tener el mismo aprovechamiento en todo. O sea, no podemos ser todólogos ni expertos en todo. Por eso hay diferentes especialistas en diferentes cosas, en diferentes áreas. Porque si todos fuéramos buenos para todo, bueno, pues qué chiste la vida, ¿no? Este, Seríamos yo ositos creo que cariñositos. sí. Yo creo que los niños estaban siendo mal etiquetados por este sistema de calificaciones, ¿no? Porque, ¿qué sucedía? Si tu aprovechamiento era el mejor, significaba que tenías 10 en matemáticas, 10 en física, química, biología, todo, ¿no? Y en deportes, inglés también, 10, aunque ni entendieras nada, pero como yo repetí todo como perico, ya me pusieron 10, ¿no? Sacabas el Entonces yo soy acordeón, el ¿no? mejor. Sí, Yo soy claro. el mejor, porque yo soy el que saqué 10. Dime tú, de tus compañeros de escuela, que sacaban puros dieces, ¿quién es el más exitoso? Y no me refiero al que le va mejor en la chamba, sino quién está mejor en la vida, o sea, quién vive tranquilo, quién resuelve sus problemas en paz, quién no se ha divorciado, o sea, ¿sabes? La escuela no sirve nada más para medir la calificación, o sea, no son exámenes, por eso ya se les cambió el nombre a evaluaciones. Vamos a evaluar qué tanto de lo que yo te he enseñado te está sirviendo a ti para seguir aprendiendo. Claro. Yo siento que Fíjate, sí, se deben de apoyar las áreas en las que son buenos los niños. Por ejemplo, a mi hija le cuesta mucho, mucho, mucho trabajo lenguajes escritos, porque por supuesto que es un perico que nunca se calla. sí, Pero claro. matemáticas, o sea, matemáticas es así, hace los cálculos mentales, sumas, restas, divisiones, o sea, tiene 6 años y no es capaz de escribir una oración de corrido porque todavía dice, ay, es que no me acuerdo si iba con G o con J, pero los números, fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a castigar en que no haga números porque no hace bien las letras? Pues no, pues la sigo apoyando en que haga bien los números y por supuesto que hay que hacer un refuerzo en las letras, a ver por qué te está costando trabajo. Ella fue una niña que fue a preescolar desde muy pequeña, entonces los conceptos los tiene bien aprendidos, pero ella empezó a dejar de hacer. Por ejemplo, en cuanto a motricidad, cuando empezó ella con su motricidad a ejercitarla, fue cuando nos tuvimos que regresar a la casa por la pandemia. Entonces en la casa ella ya agarraba más los dispositivos digitales. Y no es de que se quedaba con el celular viendo videos todo el día, no, sino de que yo estaba dando clases en línea y ella estaba aquí a un ladito de mí y veía para qué servían las cosas. Entonces se ha vuelto muy ágil en hacer videollamadas y hace sus videos como si ella fuera una youtuber, un streamer que está transmitiendo y Ujú. explica cosas o hace preguntas. Entonces, a medida de que ella es curiosa en ese aspecto, eh, investiga, ¿no? Por ejemplo, le llamaba mucho la atención el embarazo. Mamá, ¿y es que cómo? O sea, ¿cómo nacen los perritos? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo nacen los gatitos? ¿Cómo nacen los pollitos? ¿Cómo? A ver, No. investiga. ¿Sabes qué? Ahí tienes una herramienta. ¿No quieres leer todavía porque te cuesta trabajo las letras? Pregúntale a Alexa. Y ahí está. Alexa, ¿cómo se dice no sé qué en chino? Alexa, ¿qué idioma hablan en Francia? O sea, ahí están las herramientas, o sea, ¿por qué vas a limitar a un niño si son las herramientas que estamos usando ahorita? Nada más porque en un grupo de mamás te dijeron que el celular es malo, que la computadora es mala. Bueno, la luz azul a la que estás expuesta por los dispositivos es malo no nada más para los niños, sino para ti como adulto. Y todo en exceso te va a causar un daño, ¿no? Entonces, Oye, si tú lo salir de sabes gestionar, lo puedes vacaciones. aprovechar. Ahorita que decías el tema de las calificaciones, ¿no? Eh, una cosa es tener inteligencia académica y otra cosa es tener inteligencia emocional. La palabra, y eso también lo decía mucho mi jefa, que la palabra instruye, o sea, porque tú puedes llegar y decirles, oigan, se contesta buenos días, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. Yo Sí. recibo a los niños en la escuela donde trabajo actualmente, recibo a los niños todos los días. Entonces, los primeros días que yo los recibía, era así, buenos días, buenos días, buenos días, y los niños mudos, ni los papás contestaban. Ya para estas alturas del ciclo escolar,
ya, todos, buenos días, Por y si pena, los por niños se les pena. pasa a contestar, si los niños por lo menos, pero es el ejemplo que yo estoy dando todos los días. Aunque Sí, tú no me contestes, mano, yo digo, sí, 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 buenos sí. días, y con la mejor actitud, aunque yo llegue enferma de gripa o lo que sea, y que esté yo así de, ay, no tengo ganas de estar ahí en la puerta, buenos días, ¿no? Ya aunque después Oye, me, sí me contabas sí, que cuando regresaron a clases, tu primer día fueron que 250 buenos días. sí, sí. Yo me acuerdo Sí, una vez. y si me Ajá. contestaban tres, ya me iba bien. Pero ahora ya hasta los papás le dicen a los niños, oye, di buenos días. Yo dije, bueno, ya empezó la semillita, ¿no? Ahí va, así, con el ejemplo, con cosas simples. Todo va de la mano, todo va de la mano. Y si tú como profesor siembras esa semillita y se la llevan a su casa, así de, yo he visto niños que les dicen a sus papás, no papá, no tires la basura en la calle, vamos a guardarla y ahorita que veamos un bote la tiras. ¿Saben? Y eso Sí, les sirve. Y también al revés, de la casa a la escuela, oye, pues si la maestra te dijo que vas a hacer una plana porque no escribiste bien la palabra, pues la haces, porque son las reglas de claro. la escuela. Pero ¿qué sucede ahora? El niño no puede venir con pelo largo. Ahí va el niño con pelo largo. Y si no lo dejan entrar, le llamo al noticiero porque lo están discriminando, ¿no? Nosotros le ponemos mucha impresión de lo que vivimos a nuestros hijos. Sí. Y yo es algo que he tratado de no hacer con mi hija porque quiero que ella tenga sus propios traumas, ¿no? O sea, que ella tenga los suyos. Yo ya tengo los míos, no quiero Sí, pasarle sí, sí, la sí. banderita de, ay, mira, toma tu paquetito y ahí lo que tú recolectes, no, pues a ver, yo voy a pensar, a lo mejor esta situación la traumó, a lo mejor no. ¿Y qué hago? ¿La Sí, preparo porque yo ya sé cómo se pone? Pues esa fue mi experiencia y eso fue hace mucho tiempo, mana, porque ya, o sea, ya no estamos en los 20, ¿no? O sea, como para decir, bueno, fue hace 15 años, no. Entonces, tratar de soltar como papás el es que yo lo preparo porque a mí me tocó así, yo ya sé cómo es la gente. No sabemos 100%. Sí claro. tenemos la noción de lo que fue y sí queremos prevenirlos y vacunarlos, como tú dices, pero no podemos hacer más que compartirles nuestras experiencias porque a final de cuentas no van a hacer lo que les digamos que hagan, van a tratar de actuar como nos ven actuar a nosotros. ¿Y Claro. qué va a pasar si tú sigues jodiendo a tu hijo? Que tu hijo va a joder a tu nieto y te vas a volver un viejito bien enojón porque no vas a querer que le diga nada. Así son todos los abuelos. ¿Qué es peor? Ver cómo un niño madrea a su mamá o a su papá, le patea porque no le quiere comprar un bendito juguete, o ver un papá como yo, alto, guapo, puesto con esta vocesota diciendo, no. Y No. ahí vamos a entrar en mucho debate porque yo como buena eh, inconclusa de hacer cosas, creo que me sirve una cosita de acá, otra cosita de allá. Sí, la misma firmeza del plan rígido, pero no tampoco la sutileza del plan flexible. O sea, tiene que haber, para mí siempre tiene que haber un punto medio, si no me incomoda, ¿no? Entonces, a ver, sí, bien Ah, firme le sí. voy a decir, ¿sabes qué? No te lo voy a comprar. ¿Quieres ese juguete? Ya te dije que no. No se compra. ¿Te vas a tirar en el suelo? Órale, pues. Tienes 5 minutos para terminar. Porque, O pues ahí sí, te también, quedas, ahí pues nos... me imagino que te sientes mal. Pues sí, yo también así me siento cuando me dicen no te voy a aumentar el sueldo, o no te vas a ir de vacaciones, o ya se le ponchó la llanta al carro. Yo quisiera hacer lo mismo, tirarme en el suelo y ver quién me resuelve, ¿no? Pero no, la Oye, vida no pero es así. sí, Entonces, sí hay gente que hace sus papelones. yo lo que le digo mucho a mi hija es, no estás en tu casa y Sí. alrededor tuyo hay más Ujú. personas. Tú no sabes, Sí. a ti de repente te molesta que otros niños hablen fuerte porque tú dices, qué maleducados, mamá. Yo no sé por qué gritan. Bueno, entonces, también a otras personas, ya pueden ser viejitos, pueden ser mamás, pueden ser niños con otras condiciones que no son las mismas que tú, que les estrese mucho verte así.
Le digo, ok, Sí, está bien que te sientas sí, mal sí, porque no te voy a comprar eso. Está bien estar enojado. Lo que no se vale es que todos tengan que pagar porque tú estás enojada, man. claro. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, yo tengo el otro extremo, o sea, yo tengo la otra cara de papá. Yo Ujú. tengo una canción para ellos que se los canto todos los días, les doy mucho soporte emocional, les refuerzo mucho el tema de la identidad, el tema ¿cómo se llama?, de sentirse apreciados, sentirse reconocidos, sentirse amados. Si hago con mis hijos es pedirles disculpas cuando la cago. Y yo creo que haciendo eso también podemos evitar el bullying, no sé, bajo, salvo tu mejor opinión. Así es, el reconocer que hiciste algo y no fue de la mejor manera, es también enseñar a los niños humildad. Y es algo que hace muchísima falta hoy en día porque los hemos puesto en un pedestal en donde los hacemos creer que todos se lo merecen y que todos tienen que estar de acuerdo con ellos y el que no, pues es contra mí, ¿no? Yo como papá. Entonces, yo siento que esos pequeños aspectos de la crianza pueden hacer una gran diferencia a la hora de la convivencia en las escuelas y en la sociedad. O sea, Claro, una cosa tan simple como enseñarles esa humildad de decir, reconozco que me equivoqué, vamos a ver de qué manera puedo hacerlo mejor, o me puedes decir tú, hijo, cómo te sentiste con las acciones que yo realicé, y, y es una manera de empezar a sanar, porque hay heridas que vienen de manera familiar, que se vienen replicando y replicando en una generación, en otra generación, y que sí. si no las sanamos, se van a seguir pasando a nuestros hijos, y es parte de lo que me ha hecho investigar un poco más, el no querer pasarle muchos estandartes y medallitas que yo traigo, que mi familia trajo a mi hija. O sea, es como un ve y vive la vida y comete tus errores y vamos a ver la manera de aprender de todos ellos porque siento hoy más que nunca que de eso se trata la vida. Claro, sí, súper bien. Oye, y ya para ir cerrando, a ver, eh, ¿qué es lo que sigue para la Miss Lupita? Miss Lupita para mí, es Miss Lupita. ¿Qué es lo que sigue? ¿A qué le estás tirando alto hoy después de venir de todos estos temas y superaciones de problemas y superar una separación? O sea, toda esta parte eh, y que has ayudado a muchos niños, a mucha gente, a muchos adolescentes, a muchos papás. ¿Qué sigue para Miss Lupita? ¿Qué le estás tirando alto el día de hoy? Yo quiero dedicarme ya de lleno a apoyar pues a las personas que les cueste trabajo adaptarse, ¿no? Yo te decía, yo en los tiempos que di clases, siempre prefería yo los niños que etiquetaban de latosos, de flojos, o sea, yo siento que esas personas lo único que esperan es una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, cuando tenemos un esquema tan establecido, pues si te sales de la norma, es una manera de excluirte porque pues no cumples con los parámetros, pero a lo mejor tienes otros parámetros, ¿no? Y sirves para encaminar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo noté que uno de mis niños que le decían que era el latoso, lo que tenía era mucha energía, entonces yo lo ponía a ayudarme con los demás niños, ¿no? Así de, ya terminé, guardo mis crayones, oye, ayúdale a fulano a guardar tus crayones, Claro, encaminarlos, empezar a ver esas habilidades que a lo mejor te dicen, no, pues es que tú no eres bueno para matemáticas, pero pues eres buenísimo para tratar con las organizar, personas. claro, O eres claro. buenísimo para organizar. Yo lo he visto mucho ahora, por ejemplo, con los niños con espectro autista. Son Ujú. niños que, desgraciadamente, los profesores, aunque se les pide incluirlos, no los quieren tener en sus grupos, porque les cuesta más trabajo empezar primero a identificar sus necesidades y empezar a empatizar con ellos para que también el grupo empatice y los integre.
que es más fácil Claro. decir, no, pues el niño no se adaptó, el niño entra en crisis, yo no puedo estarlo cuidando. No, los niños no van a la escuela que los No es cuides, mi van a chamba. aprender y a desenvolverse. Entonces, tú como profesor eres la guía para que ellos puedan lograrlo, o sea, identifica y apóyalo en ese aspecto. Entonces, yo quisiera ya evocarme a eso, ayudar a tanto a padres de maestros y a los niños a identificar esas necesidades para empezar a apoyarlos y que no se desaproveche el tiempo que pasan en la escuela. Porque yo siento que pasé mucho tiempo en la escuela y que fue muy poco el que yo aproveché cuando empecé a tener maestros que vieron esas aptitudes en mí y que me apoyaron en esos aspectos y ya pude yo empezar a desarrollarme de una manera pues integral, no dejar de lado Claro, una cosa porque no soy buena en ello, ¿no? exacto. Oye, Miss Lupita, y bueno, ¿cómo te actualmente atiendes a niños y personas o te nada más estás dedicada a clases? No, actualmente capacito a los profesores Ujú, en las escuelas. Entonces yo lo que hago es ir a los consejos técnicos ujú. y aprender de todos estos cambios que se están haciendo respecto a la educación y a la convivencia en las aulas y a la vida Súper en bien. comunidad y después replicarlo con los profesores y apoyarles. O sea, si yo de repente en la semana detecto que a ellos les está costando trabajo adaptarse, pues me brindo como apoyo para que ellos puedan tener alternativas. Ok, oye, y si alguien quisiera que le dieras como una especie de soporte, ¿te pueden buscar en redes o, o Claro que no? sí. Alguna asesoría particular me pueden buscar como Guadalupe Reza en Facebook o como Miss Reza en Instagram. Y bueno, por ahí les voy a dejar mi celular. Nada más no me manden mensaje los domingos ni después de las 10 de la noche. Y con mucho No, gusto. fíjate que yo pienso que mejor con inbox, ¿no? Por DM, para no meternos en Sí, bronca. también. No voy a hacer Yo que ya luego me contacto. la vi en el podcast, qué guapa estás, te. ¿Cuándo es unas Ay, clases no creo. particulares? Mejor evitemos ese tipo de cosas. No, yo creo, aquí van a estar Claro. apareciendo las redes sociales de Guadalupe Reza, para que cualquier cosa que ustedes requieran, porque pues en una hora y media es difícil abordar temas, obviamente, queda abierto el espacio para ti y para que podamos hacer otro episodio con temas derivados de esto, porque es muy extenso y creo que sí se requiere de muchísima ayuda, porque pienso que, pues ok, nunca va a ser tarde curar al niño, ¿no? Pero es mejor curar al niño que curar al niño interior, no sé si me explico, o sea, Castigar al ya. hombre también. Exacto, exacto. Creo que, y a la mujer, o sea, y creo que estamos muy a tiempo con estas nuevas generaciones de que, pues bueno, ahí están los millennials, ahí están los centennials, ya se dieron cuenta de que el mundo no es como se los enseñaron en su casa. Entonces, creo que podemos hacer conciencia y sí aprender en cabeza ajena de que, pues, nuestros hijos les requieren de otro tipo de atenciones adaptadas a lo que está pasando hoy, ¿no? Y poder encaminarlos y encauzarlos a que sean hombres y mujeres emocionalmente inteligentes, independientemente de la inteligencia intelectual y académica que puedan desarrollar, ¿no? Porque, bueno, yo sigo esperando cuándo voy a usar una pinche derivada y no hay modo, ¿sabes? Me he dedicado a muchas cosas en mi vida y no hay modo. Nunca supe para qué era un pinche plano cartesiano, pero bueno, está bien, ¿no? Lo tuve que llevar, ¿no? Miss Lupita, te agradezco muchísimo el que hayas engalanado este noveno episodio Tirándole Alto el podcast. Me queda claro que eres una soñadora, por eso nos llevamos muy bien y esto es un sueño también, que, ajá, precisamente ser un vínculo, un canal donde la gente pueda escuchar esta información y retroalimentar y preguntar y todo eso. Te Empiece a agradezco mucho. interesar y se empiece a tirarle alto a esos aspectos tan olvidaditos que hay y que son lo Claro, básico. O sea, si la base está mal, todo lo demás va a estar mal. O sea, si la claro. base no está firme, si la base no es adecuada, todo lo demás se va a tambalear en cualquier momento de la vida. Entonces vamos a poner especial atención en la base para que más adelante cualquier cosa sea solamente una pequeña falla y no una catástrofe que nos derrumbe todo. De verdad que sí, tienes toda la razón. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias. Nos vemos en la próxima. Ya saben, sigan el canal, denle like, hagan comentarios, tiren hate, lo que sea, compartan, porque esta información, si a lo mejor no te sirve a ti, te puede servir a alguien más que sí la necesite.
y con mucho gusto le ayudaremos. Así que nos vemos en el 10º episodio, no se lo vayan a perder. Váyanse a ver al canal, todo está como Iván García, ya saben cómo está, por favor, ¿no? Hagamos conciencia. Lupita, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Un Gracias a ti, abrazo. Iván. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras plataformas sociales. Dale un me gusta, déjanos un comentario y compártelo. Seguramente a alguien también le va a gustar y le va a ayudar. Te veo en el próximo episodio. Muchas gracias. Dios te bendiga.